Código latente. Activado. La primera noche no me pareció importante. No hubo alarma. No hubo sobresalto. Solo abrí los ojos y supe que ya no estaba dormido. No miré el reloj. No lo necesitaba. Había algo en el cuerpo que ya conocía a esa hora. Medianoche, un poco después. Siempre era igual. No porque lo hubiera medido, sino porque se sentía igual. Como si el tiempo tuviera una textura distinta en ese punto exacto. Me quedé quieto, escuchando. El silencio no era total. Había sonidos lejanos, el refrigerador, el edificio, algún auto perdido. Pero todo sonaba amortiguado, como si la habitación estuviera separada del resto del mundo. Me incorporé. El cuerpo respondió. Normal, sin resistencia. Eso me tranquilizó. Miré alrededor. La habitación estaba igual que siempre. La cama, el escritorio, la silla, el monitor, encendido, pantalla negra, cursor parpadeando. Siempre lo dejaba así. Decía que era costumbre. Decía que me ayudaba a trabajar rápido al día siguiente. Pero en realidad era otra cosa. Me levanté. Fui al baño. La luz blanca me molestó más de lo normal. Me miré al espejo. Mi cara estaba igual. Ojeras leves. Expresión cansada. Nada fuera de lugar. Abrí la canilla. Agua fría. Respiré hondo. Todo funcionaba. Volví a la habitación. Me senté en la cama. Pensé en volver a dormir. Pero no tenía sueño. No insomnio. Algo distinto. Una vigilia sin ansiedad. Miré el monitor. El cursor seguía ahí, parpadeando, como si marcara el ritmo de algo que yo no veía. Me acerqué, no con intención clara, solo por inercia. Moví el mouse. La pantalla reaccionó. Apareció una línea de texto. No recordaba haberla escrito, pero estaba ahí. Registro activo. Fruncí el ceño. Pensé que era algo que había dejado abierto. Algún archivo viejo, alguna nota. Tecleé una letra al azar. Nada pasó. El cursor no respondió. El texto no cambió. Esperé. Apareció otra línea. Hora confirmada. Sentí una incomodidad leve. No miedo. No todavía. Más bien una sensación de desajuste. Como cuando algo encaja demasiado bien y eso lo vuelve sospechoso. Miré el reloj esta vez. 0:17. Volví a mirar la pantalla. El texto seguía. Inmóvil. No parecía una ventana normal. No tenía bordes. No tenía título. Era solo texto flotando sobre negro. Pensé en apagar el monitor. Estiré la mano. Me detuve. No sabía por qué. Algo en mí no quería romper esa secuencia. Como si hacerlo fuera una interrupción. Una interferencia. Otra línea apareció. Observación iniciada. Sentí un escalofrío. Miré detrás de mí. La habitación estaba vacía. Nadie. Nada. Volví a la pantalla. Pensé en cerrar todo. En apagar la computadora. En volver a la cama y olvidar esto. Pero el cuerpo no se movió. No estaba paralizado. Solo, indeciso. Como si estuviera esperando una instrucción que no llegaba. Respiré hondo. Tecleé. ¿Qué es esto? El texto desapareció. Pantalla negra. El cursor volvió a parpadear. Me quedé mirando, esperando. Nada pasó. Solté el aire. Me sentí ridículo, cansado. Volví a la cama. Me acosté, cerré los ojos. Pensé que había sido una mezcla de sueño y rutina. Algo sin importancia. El cuerpo se relajó. La respiración se hizo lenta. Antes de quedarme dormido, una idea cruzó mi mente. Algo simple,
Casi trivial. Nunca apago el monitor, pero tampoco dejo archivos abiertos. Y sin embargo, esa noche, algo había estado esperando. No lo sabía todavía, pero esa fue la primera vez que la medianoche no pasó desapercibida, y no sería la última. Esa noche me dormí. No fue difícil, no hubo resistencia. El cuerpo aceptó el descanso como si nada hubiera ocurrido. Eso también fue extraño, aunque todavía no sabía por qué. Porque las cosas verdaderamente inquietantes no siempre se sienten mal al principio. A veces se sienten demasiado normales. Dormí, sin sueños claros, sin imágenes definidas. Si soñé algo, no quedó registro. Solo recuerdo la sensación de continuidad, como si no hubiera habido una verdadera interrupción entre estar despierto y volver a abrir los ojos. Cuando desperté, era de día. La luz entraba por la ventana con la misma intensidad de siempre. El sonido del tráfico lejano, las voces apagadas del edificio, todo estaba en su lugar. Me incorporé. El cuerpo respondió, normal, sin torpeza, sin mareos. Eso confirmó mi teoría inicial. Nada grave había pasado. Había sido cansancio, rutina, una combinación de sueño fragmentado y horas frente a la pantalla. Me levanté, fui directo al escritorio, no por curiosidad, por hábito. El monitor estaba apagado, negro, inerte. Presioné el botón. Encendió. Sistema normal. Escritorio habitual. Ningún archivo abierto. Ninguna ventana extraña. Nada que indicara que algo hubiera ocurrido. Eso me tranquilizó más de lo que debería. Durante el día no pensé demasiado en la noche. Trabajé, respondí mensajes, comí, me moví por la ciudad como cualquier otro día. Y, sin embargo, había algo distinto. No una sensación clara, no una emoción concreta. Era más bien una falta, como si algo que siempre estaba hubiera dejado de estar presente, sin que yo pudiera nombrarlo. A veces, en medio de una tarea, me detenía, no porque me distrajera, sino porque sentía que algo iba a ocurrir, y no ocurría. El pensamiento se disolvía. Seguía con lo mío. Por la noche, me acosté temprano. No tenía sueño, pero quería dormir. Cerrar el día, cerrar la experiencia. Apagué la luz. Me acomodé. El cuerpo respondió rápido, demasiado rápido. Otra vez, no hubo transición clara. No recuerdo quedarme dormido. Solo recuerdo estar despierto. De nuevo, no abrí los ojos de golpe. No me moví. No respiré más hondo. Simplemente supe que la noche había vuelto. Y que la hora no había cambiado. Medianoche. Un poco después. Siempre igual. Esta vez, miré el reloj. 0:18. Casi exacto, sentí una presión leve en el pecho. No dolor, no angustia. Una advertencia suave. Como cuando el cuerpo reconoce un patrón antes que la mente. Me quedé quieto, escuchando. El mismo silencio amortiguado. Los mismos sonidos lejanos, pero algo más. Una sensación de espera, no externa, interna, como si no fuera la habitación la que estuviera en pausa, sino yo. Me incorporé. El cuerpo respondió, normal. Eso ya no me tranquilizó tanto. Miré el monitor, encendido, pantalla negra, cursor parpadeando. No recordaba haberlo dejado así. La noche anterior me había ido a dormir sin tocarlo, y aún así, ahí estaba. Exactamente igual. Me acerqué despacio, esta vez con intención, no curiosidad, cautela. Moví el mouse. La pantalla reaccionó. El texto apareció sin demora, como si no hubiera estado esperando mi acción, como si ya estuviera activo.
Registro activo. No sentí sorpresa. Eso fue lo más inquietante. Leí la frase como si fuera esperada, como si ya supiera que iba a estar ahí. Apareció otra línea. Secuencia continua. Tragué saliva. Miré alrededor. La habitación seguía vacía. Nada había cambiado, pero la sensación de observación ya no era abstracta. No sentía que alguien me mirara. Sentía que algo me estaba confirmando. Otra línea. Parámetros estables. No entendí el significado exacto, pero entendí la intención. Eso no era un error. No era un fallo. Era una comprobación. Intenté escribir. Esta vez, el teclado respondió. Tecleé despacio. ¿Quién está ahí? La respuesta no llegó de inmediato. Hubo una pausa, un intervalo incómodo, como si algo estuviera decidiendo si debía contestar. Entonces, una sola línea apareció. No es relevante. Sentí un escalofrío, no por la frase, por el tono implícito. No había amenaza, no había ironía, solo certeza, como si mi pregunta no tuviera peso suficiente para modificar nada. Intenté otra cosa. ¿Qué es este registro? La respuesta tardó menos. Proceso en curso. Me alejé del escritorio. Di un paso atrás. Sentí la necesidad de crear distancia, de recuperar control. Pero la habitación se sentía más pequeña, no físicamente, conceptualmente, como si el espacio ya no fuera completamente mío. Miré el reloj otra vez. 0:19. El tiempo avanzaba, pero no como debía. Cada minuto se sentía aislado, no conectado con el anterior, como si la noche se reconstruyera en pequeños bloques independientes. La pantalla volvió a cambiar. Texto nuevo. Observación sostenida. Ahí entendí algo importante. Esto no había empezado esa noche, ni la anterior. Esto llevaba tiempo, solo que recién ahora yo estaba consciente. Me senté en la cama, respiré hondo. El cuerpo respondió. Todavía. Pensé en apagar todo, en romper la rutina, en encender las luces, abrir la ventana, forzar el día. Pero algo me detuvo. No una fuerza externa, una intuición, una certeza silenciosa. Eso no se iba a detener porque yo lo decidiera. La pantalla mostró una última línea antes de apagarse sola. Registro continuará. El monitor quedó negro. El cursor desapareció. La habitación volvió a ser solo una habitación. Pero yo ya sabía. La medianoche había adquirido una función. No era una hora, era un estado. Me acosté, cerré los ojos. Esta vez me costó dormir. No por miedo, por anticipación, porque entendí que la noche ya no era solo descanso, era acceso, y yo acababa de ser incluido en algo que no había pedido. Eso fue lo último que pensé antes de quedarme dormido. Y fue entonces, sin que yo lo supiera aún, que el proceso dejó de observar y empezó a ajustarme. Código latente. Activado.